Mencioné al principio del servicio que por la tarde vamos a participar de la Cena del Señor y que yo seré el predicador para prepararnos para aquella cena. Entonces este sermón es el mismo sermón como normal y será un sermón más corto porque los sermones para la Cena del Señor también son más abreviados. Pero quiero hablar acerca de tres cosas en preparación para la Cena del Señor por la tarde. Y pueden ver en sus bosquejos en el boletín los 3 puntos. Primero, el peligro de abstenerse. Segundo, el deber de arrepentirse. Y número 3, el gozo del perdón. El gozo del perdón. Ahora vamos a empezar con punto número 1, el peligro de abstenerse de la cena del Señor. En 1 de Corintios capítulo 11 y versículos 27 al 29, Pablo dice esto: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es o cómo es? ¿Qué es? ¿Cuál, cómo, qué es la examinación, la autoexaminación que Pablo nos pide aquí? Pablo dice, por tanto, examínese. ¿Qué significa examinarse en el contexto de la cena del Señor? Pablo dice que cada uno debe examinarse y luego, habiéndose examinado, uno debe comer y beber de la cena del Señor. Pero ¿de qué consiste esta autoexaminación? Pues en el contexto, y no tenemos tiempo para desarrollar todo el contexto, pero en el contexto uno debe examinarse primero para estar seguro que no estamos participando en una manera que divide el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces pueden ver en el bosquejo, dice, no participes en una cena divisiva. Si nosotros cenamos la cena del Señor en una manera que divide la iglesia, no debemos hacerlo, no debemos participar. Pablo dice, no es la cena del Señor que están comiendo si estás dividiendo la iglesia en la cena. Entonces debo examinarme. ¿Debo comer y beber de esta cena? Pues es una cena divisiva. Entonces no. Pero si todos nosotros nos unimos en la misma cena, entonces sí, no estamos dividiendo el cuerpo de Cristo, estamos uniendo el cuerpo de Cristo. Entonces debo estar seguro en mi mente, debo estar convencido, seguro, que estamos participando en una cena no divisiva, una cena que nos une. También debo examinarme y preguntarme, ¿entiendo el significado, entiendo el simbolismo del pan y del vino? ¿O estoy comiendo para comer? ¿Estoy aquí para comer y beber? ¿O estoy aquí para meditar en lo que los símbolos representan? Por eso escribí en el bosquejo, no participes si no crees, si no entiendes y si no crees en lo que los símbolos representan. Si para ti el pan es pan y nada más, y el vino es vino y nada más, son cosas, estamos comiendo, estamos bebiendo, no debes participar. Porque no es una cena como las demás que cenamos en el mundo. Es otra cosa. Debemos estar seguros que estamos participando del cuerpo de nuestro Señor por la fe. Y estamos bebiendo la sangre de nuestro Señor por la fe. No quiero decir que los elementos se convierten en la sustancia del cuerpo de nuestro Señor, pero por la fe
Yo entiendo, esto representa el cuerpo de mi Señor, el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Y así estoy participando con un propósito espiritual, una intención espiritual. No es una cena normal, no es una cena regular. Si la cena nos une y si la cena nos alimenta espiritualmente, estamos participando correctamente. Es una representación visible del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, y nosotros comemos y bebemos espiritualmente por la fe de su cuerpo y de su sangre. Entonces, los que vienen para comer y beber con la iglesia como una iglesia, y los que vienen para comer y beber porque están allí para celebrar la muerte de su Señor Jesucristo, deben participar con confianza. Yo me he examinado. Estoy aquí por las razones correctas, con los motivos correctos, con el entendimiento correcto. Estoy aquí con toda la iglesia para participar del fundamento de la iglesia, Jesucristo y su muerte. Yo me he examinado. No estoy participando en una cena divisiva. No estoy participando sin fe o sin entendimiento. No, estoy aquí para celebrar la cena del Señor con la iglesia del Señor. Pero hay algo interesante que en mi experiencia como un pastor, hay algo interesante, interesante no es una buena palabra, pero hay algo que ocurre que yo he visto varias veces en mis años como pastor en esta iglesia y que yo he oído en otras iglesias. Y lo que pasa es que un miembro o una persona me dirá a mí o a otro pastor: yo no participé en la cena del Señor, pastor. ¿Por qué? Yo me he abstenido de la cena del Señor porque yo no pude aprobar a una decisión de los ancianos de la iglesia. Ok. Bueno, no toda la gente está de acuerdo con todas las decisiones de los ancianos. Así es. Pero ¿por qué estás absteniéndote de la cena del Señor por no estar de acuerdo con los ancianos en una cierta decisión? Pues porque la decisión me molestó tanto que me sentí alejado, me sentí a distancia de los ancianos, y por eso me sentí que no pude participar de la cena del Señor. Hermanos, no debemos pensar así, ni debemos actuar así. Hay un peligro en abstenerse. Normalmente pensamos hay un peligro en participar, porque Pablo dice examínense. Pero hay otro peligro en abstenerse de la cena del Señor. Hermanos, un cristiano no tiene el derecho de abstenerse de la cena del Señor. El cristiano no tiene el derecho de abstenerse de la cena del Señor, a menos que estén las únicas excepciones serían si están persuadidos es una cena divisiva, y en este caso no es la cena del Señor. O si se dan cuenta de que no creen en lo simbolizado, si no creen en la muerte de Jesucristo, si no creen entonces no son cristianos. Entonces, o la cena no es la cena del Señor, o la persona no es un cristiano. Pero si es la cena del Señor y eres un cristiano genuino, no tienes el derecho de abstenerse de la cena del Señor. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos mandó que como una iglesia debemos reunirnos y participar de su santa cena. Él nos dio esta cena para nuestro bien, para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Y nosotros no tenemos el derecho como individuos para abstenernos de la cena que Él nos dio.
Y cuando nosotros pensamos que tenemos esa libertad o este derecho, es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces hemos creado una iglesia dentro de la iglesia. Yo hago la decisión. Yo decido si debo participar o no. Yo participo cuando yo quiero. Entonces, ahora tú eres otra iglesia dentro de la iglesia. Si tú te abstienes de la cena del Señor, si no participas, estás poniéndote a ti mismo bajo disciplina. El abstenerse o el no participar es una disciplina contra un cristiano no arrepentido. Entonces tú estás diciendo, yo me pongo bajo disciplina en la iglesia. Ok, ahora tú eres el anciano de la iglesia y el miembro disciplinado. No tiene sentido. No es tu decisión, ni tienes el derecho de abstenerte de la cena del Señor, porque no eres el que disciplina. Ningún cristiano debe abstenerse de la cena por su propia decisión. Cristo nos mandó a participar de la cena del Señor. ¿Cuál razón tienes para no participar entonces? Hay un peligro por eso en abstenerse de la cena del Señor. No participes en una cena divisiva, claro. No participes si no crees en lo que los símbolos representan, claro. Pero también no seas una iglesia dentro de la iglesia. Ahora yo soy el pastor y yo me disciplino sin darme cuenta de que estoy disciplinándome. Tampoco debe uno no participar porque no está de acuerdo con una cierta decisión en la iglesia. La cena del Señor no es un lugar para un protest. En el público la gente marchan con sus letreros, queremos esto o no queremos esto, y así están haciendo su protest para que todos sepan, no estoy a favor de eso o sí estoy a favor de eso. La cena del Señor no es el lugar para esto. No voy a participar, eso es mi protest. No estoy de acuerdo con el pastor acerca de esto o el otro. No. Hay un peligro en abstenerse de la cena del Señor porque Cristo nos mandó a reunirnos y participar. Segundo, el deber de arrepentirse. El deber de arrepentirse. Hay otros que no vienen a la cena o no participan en la cena, no porque hay un desacuerdo entre ellos y los ancianos, sino porque se sienten culpables por sus pecados. Han pecado y su conciencia les reprende. Y para ellos la cena es una confrontación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues cuando tú piensas qué debo hacer, pregúntate qué he sido mandado. ¿Cuáles son los mandatos de Dios? ¿Cuáles son sus mandamientos? Si quiero saber qué es mi deber, qué debo hacer, ¿qué te ha dicho Dios? Dijo Cristo, en mi cena no quiero pecadores. En mi cena no quiero pecadores. La cena no es para pecadores. ¿Dijo esto Jesucristo? No. En tal situación, el cristiano que se siente condenado o culpable por su pecado, su deber no es abstenerse de la cena del Señor, sino arrepentirse de su pecado. No tenemos un deber de abstenernos de la cena, sí tenemos un deber de arrepentirnos de nuestros pecados. En muchos casos, el mandato de examinarse, muchas personas piensan en esto como un examen. ¿Soy suficiente santo para participar? Pequé esta semana,
pequé ayer, pequé esta mañana, entonces no, supongo que no puedo participar. Me he examinado y soy pecaminoso. I fail, fracaso, no paso el examen. Eso no es la autoexaminación. Cristo no dice, es necesario tener este nivel de santidad para participar en mi cena. No. Ven a la cena arrepentido. Ven a la cena con arrepentimiento. No tenemos un deber de abstenernos de la cena. Sí tenemos un deber de arrepentirnos. Arrepiéntete de tu pecado y ven a la cena del Señor. Cuando la iglesia rehúsa participar en la cena con un cierto individuo, es un acto de disciplina. La iglesia dice, no te invitamos a la cena porque la cena es para cristianos y tú estás viviendo sin arrepentirse, sin arrepentimiento. Entonces, no es la presencia del pecado en la vida de un cristiano que nos descalifica. No es la presencia del pecado, es la ausencia del arrepentimiento que nos descalifica para la cena del Señor. La cena del Señor es para pecadores, pecadores arrepentidos, pecadores creyentes o creyentes pecaminosos. La cena del Señor es para todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Y los que no se arrepentirán, los que rehúsan arrepentirse, obviamente no son invitados a la cena. No porque tienen pecado, sino porque no tienen arrepentimiento. Entonces, otra vez, ningún cristiano debe abstenerse de la cena del Señor por su propia decisión. Su deber no es abstenerse de la cena del Señor, sino su deber es arrepentirse de su pecado y luego unirse con la iglesia, reunirse con la iglesia y participar de la cena del Señor. Entonces, en el bosquejo, si tú te preguntas, ¿debo abstenerme de la cena del Señor? ¿Cuáles son sus razones? ¿A causa de mi pecado? No debes abstenerte de la cena del Señor por causa de tu pecado. Arrepiéntete y ven a la cena. Pero hay otra razón por la cual varios a veces no participan en la cena, y es por una división, no un desacuerdo con los ancianos y no un asunto de pecado en su propia vida, sino una división o un conflicto con otro hermano en la iglesia. Pero si hay una división o conflicto entre hermanos, ¿cuál es nuestro deber? ¿Abstenernos y separarnos? No. Ve, habla con la persona. Decimos en inglés, work it out. Habla, comunica. Si has pecado, confiesa tu pecado a aquella persona. Fulano, yo hice esto. Perdóname, por favor. Y si otro ha pecado contra ti, esté listo y pronto y dispuesto y ansioso para perdonar. La persona solo tiene que empezar a pronunciar las palabras. Perdona, estás perdonado. Te amo tanto. Y Dios me ha perdonado tanto que quiero perdonarte. Sí, ven, abrázame. Si tú te sientes, no puedo participar en la cena del Señor por una división con un hermano, si te sientes así, no voy a participar porque hay una división entre mí y entre fulano o fulana, esto es un problema muy serio.
si ha llegado al punto de dividirnos en la cena, es un problema gigante. Debes salir de la iglesia con la persona y work it out ahora mismo. Habla, resuelve la situación ahora mismo. Porque tú estás diciendo, si tú no participas por causa de una división con un hermano, estás diciendo, yo no proclamaré la muerte de Jesucristo contigo. Yo no puedo participar en el nuevo pacto contigo. Esto significa, yo no te reconozco como un cristiano. Es serio. Es más serio que la gente no reconoce la seriedad de aquel acto de abstenerse por causa de una división. Si nosotros decimos, yo no voy a participar contigo, estás diciendo, no eres un cristiano. Entonces, si este caso, si tú te encuentras en este caso con otra persona, resuelve el conflicto cuanto antes posible. Es tu deber hacerlo. Tu deber no es abstenerse de la cena. Tu deber es arrepentirse o buscar el arrepentimiento y resolución de otra persona. Si nosotros no participamos en la cena, significa que no queremos arrepentirnos y esto no es aceptable, obviamente. Y si no te sientes digno, no me siento digno de venir a la cena del Señor, pues número 3 es para ti. Punto número 3. El gozo del perdón. Si tú te dices a tu corazón o en tu corazón, no soy digno de venir a la cena con esos santos, son santos. Yo, ¿qué soy yo? También un santo en Cristo. ¿Cuál es el mensaje de la cena del Señor? El pan habla y el vino habla. Los dos hablan, los elementos hablan a nosotros. Tienen una voz, tienen un mensaje. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué nos anuncian? Pues la verdad es que Jesús habla en el pan. Jesús habla por medio del vino. ¿Cuál es el mensaje de la cena del Señor? Lo leemos en dos lugares en las Escrituras y están en el boletín para ustedes. 1 de Corintios 11, 23 a 26. ¿Cuál es el mensaje de la cena del Señor? Pablo nos dice, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, de Jesucristo a Pablo, de Pablo a los Corintios. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza que recibió Pablo y que también transmitió? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Entonces Pablo nos enseña, así como enseñó a los corintios, que en la cena del Señor estamos recordando el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo y el nuevo pacto de Jesucristo. La muerte de Jesús y el nuevo pacto de Jesús. Pero, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué nos declara, qué nos promete el nuevo pacto?
lo encontramos en Jeremías 31 o en Hebreos 8, que cita a Jeremías 31. Hebreos 8, entonces, 10 al 12. Dios ha pactado con nosotros con estas palabras: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Hermanos, esto es el nuevo pacto de Dios con nosotros en Jesucristo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios, y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias, y jamás me acordaré de sus pecados. El pacto de Dios con nosotros en Jesucristo es que Él perdonará nuestros pecados. El pacto de Dios nos promete el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros comemos el pan, cuando bebemos la copa, cada vez Dios proclama desde el cielo, aquí en la tierra, por medio de esos elementos visibles y físicos, Dios proclama a nosotros en la cena del Señor: tus pecados te son perdonados en la muerte de mi Hijo Jesucristo. Y la cena del Señor, queridos hermanos, publica de nuevo, publica otra vez, proclama otra vez y repite otra vez el pacto de Dios con nosotros en Cristo. Tus pecados te son perdonados en mi Hijo Jesucristo, en su muerte, en su cuerpo partido y en su sangre derramado o derramada. Entonces nosotros disfrutamos del gozo del perdón. Del gozo del perdón. En la cena del Señor nos disfrutamos del gozo del perdón. Cuando nosotros reconocemos que la cena del Señor nos recuerda y nos promete que nuestros pecados nos son perdonados en el cuerpo de Jesucristo o por el cuerpo de Jesucristo, si es así, si esto es la verdad según las Escrituras, ¿por qué se abstendría una persona de la cena por causa de su pecado? No tiene sentido, ¿verdad? No soy digno. Yo soy pecaminoso. Exactamente. Estamos de acuerdo. Entonces ven donde Dios promete el perdón de los pecados de todos los que entienden qué significan estas cosas y creen en lo que significan estas cosas. Jesucristo no dice: no pecadores en mi cena. No, Jesucristo dice: todos los pecadores que creen en mí, vengan a mi cena. Tus pecados te son perdonados en mi cuerpo y en mi sangre, en mi muerte. Anunciamos la muerte del Señor todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa. La cena del Señor es el lugar donde la iglesia se reúne para alegrarse y disfrutarse en el gozo del perdón de sus pecados. Y nos une, porque tus pecados te son perdonados por el mismo cuerpo y la misma sangre del mismo Salvador. Y todos nosotros somos partícipes, somos miembros del mismo pacto. Yo no tengo más privilegios que tú, ni tienes tú más privilegios o menos privilegios que yo. Tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo, el mismo perdón de pecados en el mismo pacto. Y por eso el abstenerse de la cena, solo hay malas razones. No estoy de acuerdo con los ancianos. ¿Qué tiene esto que ver con la cena del Señor? Me siento separado de un hermano. Resuélvelo. Me siento pecaminoso. Exactamente, vamos.
a la cena. Entonces hay un peligro en abstenerse. Nosotros pensamos, pero debo examinarme. Sí, debes examinarte. No participes en una cena divisiva. No participes si no crees en lo que los símbolos representan. No seas una iglesia a ti mismo dentro de la iglesia. Pero si hay pecado en tu vida, arrepiéntete y ven a la cena y disfruta del gozo del perdón. Nosotros hablamos en el amor acerca de la romanza, acerca de cómo un hombre y una mujer se conquistan mutuamente sus corazones. Yo persuado al corazón de mi esposa a amarme y ella me persuade a amar a ella, etc. Nosotros estamos romanzándonos, amándonos o enamorándonos. En la cena del Señor, Jesucristo viene a su esposa y en el pan y en el vino, Él nos dice, yo te amo, yo te amo. Mira lo que yo he hecho para ti. Yo te amo, yo te amo. Cada vez que participamos, nuestro esposo nos está enamorándose de nosotros, está conquistándonos con su amor, diciendo yo te amo, yo te amo, yo te amo. Entonces la iglesia debe regocijarse en la cena. Y si Cristo ha comprado la iglesia con su sangre, y si ha lavado la iglesia con su sangre, nosotros debemos ser debemos ser tan humildes y debemos tener tanta paciencia que es posible resolver conflictos con otros hermanos. Para que no haya nada que nos separaría o nos dividiría en la cena del Señor. En conclusión, entonces, hay peligros verdaderos en el abstenerse de la cena del Señor. El arrepentimiento es un deber de cada cristiano. Y hay mucho gozo en el perdón de nuestros pecados, en el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros en Jesucristo. Amén.